Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. También recuerden que si gustan apoyarme pueden suscribirse al Patreon. Table of Contents. Capítulo 41. Tarjeta de visita, final del arco. Capítulo 42. Tiesirae. Prólogo. Capítulo 43. Tiesirae. Parte 1. Capítulo 44. Tiesirae. Parte 2. Capítulo 45. Tiesirae. Parte 3. Ainz no se atrevió a perder un segundo. No tenía idea de cuánto tiempo les daría Skatach como ventaja inicial para escapar, pero al menos, sería suficiente para hacer una gran distancia. Haciendo una señal a Narveral, Ainz despegó en una carrera acalorada. Narveral voló cerca a través de su nivel mágico. Ráfagas de viento rodearon a Narveral, mientras el sonido metálico de la armadura de Ainz y la naturaleza pesada de sus pasos abrían surcos en el camino de baldosas debajo de él. Los edificios comenzaron a desdibujarse y desaparecer en el fondo a su velocidad actual, pero no había nadie que pudiera ser testigo del espectáculo. La mayoría de los habitantes de la capital habían sido capturados, asesinados o huidos cuando se erigieron las llamas de Gena. Todo lo que quedaba eran los aventureros que quedaban para luchar, y la guardia del rey que fortificó el palacio real y no consideró irse. Miles de pensamientos prácticamente llenaban la mente de Ainz, pero la mayoría de ellos se enfocaban sin pretensiones en Narveral, quien inexpresivamente seguía su ritmo. A diferencia de él, ella nunca había experimentado el horror de ser perseguida por la bruja rúnica, y realmente no entendía sus probabilidades. Narveral, como muchos de los habitantes de la Gran Tumba, había leído la información que Ainz les había dado sobre los posibles jefes de incursión de Yggdrasil que podrían estar deambulando por el Nuevo Mundo. Aún así, Ainz no podía entender de dónde procedía su fe inquebrantable por él. Era un jugador solitario en este mundo, y no tenía nada más que su experiencia para navegar a través del infierno de tratar de encontrar jefes en solitario que lo esperaban. Sí. No. No estaba tan loco como para ir a jugar solo. En cambio, tenía que ser inteligente. Tener cuidado y derrotar solo a aquellos en los que tenía confianza para enfrentar para consolidar su poder, y solo entonces consideraría luchar abiertamente. La fuerza de su habilidad crear muertos vivientes escalaba con el nivel y la naturaleza del cadáver o material que reanimaba. En Yggdrasil, la restricción del juego puede haber existido para limitar los parámetros y el crecimiento de los muertos vivientes creados, pero este era el Nuevo Mundo. Ainz todavía estaba experimentando, pero no podía dejar de imaginar lo que sucedería si usara el cuerpo de un Raid Boss como material para crear un no muerto. Ahora no es el momento de salirse de la tangente. Volviendo a centrar su atención en lo que importaba, Ainz miró fijamente a Narveral, quien finalmente se dio cuenta y cambió su mirada para que coincidiera con la de él. Sus cejas se fruncieron con confusión antes de mirarse a sí misma, preguntándose qué estaba mirando su señor, pero se quedó corta. Ainz negó con la cabeza, observando las acciones de Narveral. Si tenía el tiempo libre para mirarse a sí misma en este tipo de situación, entonces no estaba lista para enfrentarla. Eso, o ella todavía creía que él triunfaría sobre este obstáculo. Incluso ahora, probablemente lo estaba poniendo en un pedestal que Ainz sentía que no tenía posibilidad de vivir. Sin embargo, si caía aquí, entonces Narveral moriría o viviría un destino peor que la muerte. Inaceptable. Cuando Ainz dobló las rodillas y saltó para despejar un puente bajo sobre un canal de la capital, de repente se detuvo y miró hacia atrás. Skatach era básicamente un punto en el callejón distante, pero podía decir que ella nunca los había perdido de vista a lo largo del sinuoso camino que habían tomado a través de los edificios y calles de la capital. Un graznido alertó a Ainz de los pájaros posados en toda la capital. Skatach prácticamente tenía ojos en todas partes. Señor Ainz. Narveral se cernió junto a Ainz antes de disipar su magia y aterrizar en el suelo. ¿Finalmente has decidido aplastarla? Narveral parecía demasiado expectante como para que la esperanza en sus ojos empujara contra la psique de Ainz. Realmente no era tan grande o dominante como los habitantes de la tumba pensaban de él. Para ellos, él era el último de los supremos y el más grande de los que los dirigían. Ainz se mantuvo en silencio, alejándose de Narveral con un aire de depresión a su alrededor. Señor Ainz. Demiurge ya debería haberse ido, y Shirou fue barrido. Ainz murmuró. Somos todo lo que queda de las fuerzas de Nazarick en la capital. ¿Sí? Narveral no podía entender a qué se refería Ainz, y Ainz no tenía intención de explicarlo. Al endurecer su determinación, Ainz se volvió más decidido.
Conocía las probabilidades, pero también sabía lo que consideraba que valía la pena proteger por encima de sí mismo. La bruja rúnica era justa. Si dijo que les daría la oportunidad de escapar, lo decía en serio, pero esto bajo el supuesto de que Ainz era un guerrero. Ahí está la oportunidad. De repente, Ainz agarró a Narveral por la parte de atrás de su capa y la levantó de un tirón. Su alta estatura y los parámetros de fuerza actuales permitieron tal acción con poca dificultad. Más aún cuando Narveral estaba demasiado aturdido para oponer resistencia. De repente, Ainz disipó a Perfecto Arrior y regresó a su clase principal como Magic Caster. Las túnicas reales tomaron el lugar de la armadura negra, un bastón que emitía una terrible energía oscura en su mano. Una joya roja que actuaba como solapa de su túnica brillaba con una luz amenazadora. Extendió la mano como si estuviera agarrando una puerta. Una grieta se abrió instantáneamente ante él y los ojos de Narveral. Fue entonces cuando Narveral tuvo una idea de lo que estaba pasando. Él es señor Ainz, no. Yo puedo ayudar. Empezó a resistirse y a retorcerse en señal de protesta. Ainz no se movió. No había tiempo. Skatach debería haber notado su cambio de inmediato y tomaría contramedidas rápidamente. Libera a Pandora's actor en mi lugar y Albedo se hará cargo. No, espera. Narveral tiró de la mano que la sostenía en vano. Dile a Demiurge que el equipo Darkness debe permanecer. Ainz arrojó a Narveral a través de la puerta sin demora. Tan pronto como el hechizo Gate se deformó y se rompió por una lanza roja que lo atravesó y luego se clavó en un edificio distante sobre el puente. Se formaron grietas sobre las paredes del edificio, escalando rápidamente y formando una depresión similar a una telaraña antes de que toda la estructura se derrumbara. La lanza luego se disipó en fragmentos de luz roja. Bien. A diferencia de Q, Skatach podía lanzar sus lanzas como misiles y hacer que regresaran a ella a través de Runecraft grabado en el arma. Ainz detuvo a la fuerza el temblor inquieto de sus dedos. Skatach seguía en el mismo lugar, solo que retrocedía por haber arrojado su lanza como una jabalina. Las baldosas bajo sus pies se habían formado cráteres y se habían hecho pedazos. A su alrededor, la energía mágica formó patrones rúnicos intermitentes que flotaron en el aire y luego se integraron con el entorno. Ainz no estaba muy versado en las artes rúnicas de Skatach, pero estaba muy claro lo que ella había hecho cuando ya no pudo reactivar su hechizo Gate. Había bloqueado y restringido el espacio del área. A partir de entonces, terminó de esperar y comenzó a acercarse. Mirando fijamente el espeluznante fuego rojo del alma de sus ojos, Ainz notó el cambio en el comportamiento de Skatach cuando su clasificación cambió de no muerto con armadura a no muerto liche superior. De alguna manera, la distinción era personal o añadía más peso al asunto. De hecho, Lich fue todo lo que se necesitó para endurecer el agro de Skatach, y Ainz no tendría idea de que tenía que ver con un último mensaje de un salto salvaje que lo mordía en la espalda incluso ahora. Vuela. Prisa. Bendición del lanzador de magia. Protección contra el aliento. Campo de fuerza. Ainz levitó del suelo, se mejoró con numerosas mejoras de estado y se elevó rápidamente mientras usaba su visión arcana para realizar un seguimiento de los movimientos de Skatach. Luego, de repente, desapareció con un estallido instantáneo de agilidad y velocidad. Orejas de conejo. Ainz inmediatamente agudizó sus otros sentidos mientras intentaba trazar cualquier posibilidad de huir de manera segura. Gran teleptch. El espacio a su alrededor se endureció y restringió el desplazamiento de su cuerpo a través del vacío. Probablemente era una rama de su propia habilidad de nivel 8, bloqueo dimensional. Las runas que había visto desplegar a Skatach antes también debían haber limitado el movimiento espacial a pequeña escala. Tendría que retirarse usando las convenciones normales. Ainz se animó ante el sonido del pavimento rompiéndose cerca de él. Allá. Flecha mágica. Rápidamente comenzó a lanzar. Se formó una flecha azul de maná, girando con una densa energía mágica que formó un embudo hasta su punta. Triplet Maximize Magic. Burst. Fuego. Se formaron anillos cónicos alrededor de la flecha, su tamaño y presencia se expandieron rápidamente antes de que fuera disparada. Ainz ni siquiera se molestó en revisar para evaluar el daño e inmediatamente salió disparado cuando una violenta explosión resonó detrás de él. Su velocidad le permitió abandonar la capital de Reestice en cuestión de segundos, con el viento azotando su túnica hacia atrás. No tenía dudas de que sus acciones estaban lejos de ser suficientes para escapar, pero esperaba que al menos se hubiera ganado algo de tiempo. Él no era estúpido.
Lo que tenía la intención desesperada de hacer era huir del área que bloqueaba el movimiento espacial. Cada habilidad tenía un rango de despliegue, y dejar ese rango debería desactivar los efectos de esa habilidad. Esto era universal. Ahora, la única pregunta era qué tan lejos tendría que ir antes de poder lanzar efectivamente un gate para escapar. Al final, tal vez estaba deseando demasiado. Un destello rojo cerca de su periferia hizo que el estómago de Ainz se hundiera con una sensación de pavor. Cuerpo de Beryl refulgente. Rápidamente lanzó una habilidad que anularía una instancia de daño contundente antes de que lo patearan desde el aire. Sobre él, un círculo rúnico carmesí brilló revelando que Skatachia había saltado y superado a él hace unos segundos. La patada que lo había derribado fue seguida por un empujón hacia abajo de todo el cuerpo dirigido a la joya en el medio de su pecho. Chocando contra el suelo en un prado distante lejos de la capital, Ainz apenas tuvo tiempo de defenderse. No, ni siquiera es molesto. Si esa lanza roja lo apuñalara, sus propiedades contra el mal harían más que solo dañarlo a nivel físico. No podía permitir que lo golpearan. Desesperadamente, extendió sus manos hacia adelante. Detener el tiempo. Una onda invisible de poder abarcó el área, cambiando el mundo a la vista de Ainz a un gris brumoso. Detenido a menos de un pie por encima de él, la lanza de Skatach parecía haberse desplazado para apuntar a sus piernas. ¿Ella había estado tratando de lisiarlo? Ainz se estremeció, reposicionándose rápidamente fuera del camino, pero estaba prácticamente sudando cuando instintivamente supo que su habilidad no duraría más. Estaba congelada, pero la duración del tiempo que permaneció así estaba disminuyendo rápidamente. Cuanto mayor sea la fuerza del adversario, más débil será el efecto del hechizo. Contra un raid boss que podía jugar en solitario con decenas de jugadores, la habilidad solo fue suficiente para ganar un poco más de tiempo. ¿Debería atacarla ahora? Ainz no fue tentado. A menos que pudiera matarla instantáneamente, preferiría aprovechar la oportunidad para. Una runa parpadeó sobre Skatach, y al instante rompió las restricciones de tiempo. Luego, frunciendo el ceño cuando aterrizó y notó que Ainz ya no estaba en el lugar en el que debería haber estado, volvió a evaluar al enemigo que tenía delante. Aún más energía mágica estalló a su alrededor, su postura se acercó peligrosamente a la de Q justo antes de que él desatara una habilidad que nunca había mostrado en el juego. Se saltaba el calentamiento y se preparaba para el plato principal. Ainz rechinó los dientes. 1 contra 1 no tenía remedio. Estaba demasiado desprevenido. Al final, se resignó, pero también había comenzado a pensar a medida que se desarrollaba la persecución. Si Skatach deseaba hacer cumplir un contrato, ¿no tenía en su posesión prestada algo que pudiera anularlo con una pequeña muesca? Le había prometido a Shirou que solo lo usaría una vez para salvar a un querido amigo, y no estaba seguro de si se disiparía con su uso personal, pero no tenía opciones en este momento. Levantó las manos, mirándola sin pestañear ni relajar su postura. Parecía enojada, mirando agujeros a través de él a pesar de mantener una expresión fría. ¿Ya no huyes?, dijo con frialdad. Una fuerte presión asaltó a Ainz, pero se mantuvo firme y trató de ser razonable. ¿No es inútil?, él murmuró. Skatach lo observó en silencio, pero no había piedad ni tregua en su mirada. Naturalmente. Ella respondió, cambiando gradualmente su postura. Ya no se parecía a la forma de Q, pero la presión no disminuía en absoluto. Ella clavó la punta de su lanza en el suelo, y el sonido de las cadenas instantáneamente alertó a Ainz de una discrepancia. Antes, cuando él había hablado con ella antes, al menos había correspondido sus palabras con las suyas, pero esta vez, toda su actitud era serena y reticente. Algo andaba mal. Nada de esto parecía correcto, especialmente cuando esa puerta infernal de todas las cosas fue convocada nuevamente. La misma presión atractiva comenzó a tirar de Ainz cuando las puertas de la puerta se abrieron de par en par. El hielo se deslizó en los alrededores, plumas negras y siniestros pájaros cantando, presagiando un mal augurio. Rígido, Ainz retrocedió, llameando a su alrededor para resistir la fuerza de atracción cuando se dio cuenta de que había cometido un error. La bruja cordial con la que había hablado antes se había ido. En su lugar había una guerrera vengativa y obstinada. ¿No dijiste que firmaríamos un contrato y luego iríamos por caminos separados? Ainz hizo una mueca, pero su destino quedó sellado en el momento en que él, un hechicero mágico, estuvo firmemente dentro del alcance de un guerrero. No hubo tiempo de reaccionar. Al igual que Narveral, Ainz descubrió que sus defensas estaban rotas.
Luego fue levantado y arrojado a través de la puerta que comenzó a cerrarse al entrar. Luchando por escapar en vano, solo podía mirar mientras Skatatz le hablaba sin un atisbo de emoción. Cambié de opinión. Perra. Las puertas de Dunskite se cerraron, dando la bienvenida a su nueva incorporación. Maldita sea. Cayendo a través de lo que parecía un vacío o una rasgadura en el espacio, Ainz finalmente se estrelló contra un suelo frío rodeado de árboles imponentes cerca de una isla escondida junto a la costa donde violentas olas rompían contra la orilla. Una lúgubre inquietud impregnó el área, se formaron grilletes etéreos sobre las muñecas y los tobillos de Ainz que le pesaban como una roca sobre sus hombros. Maldición de Dunskite. Ese efecto de estado debilitante le ha sucedido, reduciendo sus estadísticas y atributos físicos a la mitad mientras permaneció atrapado en este dominio. Los espíritus flotaban en el aire, muertos vivientes y esqueletos vagando entre la maleza de los árboles y las llanuras llenas de hierba. Y allí, situada en un islote conectado por un afloramiento rocoso, había una fortaleza de la que incluso los muertos y los condenados se alejaban. Las paredes estaban manchadas y maltratadas por el tiempo, los puestos de vigilancia oscuros y tenues y, sin embargo, se emitía una presión sofocante desde la estructura donde solo la bruja permanecía aislada y obligada por el deber. Este lugar, Ainz se estremeció. Skatatz no lo había matado, pero tal vez hubiera sido un destino preferible a este paisaje infernal. El corazón de la Tierra de las Sombras. Fortaleza Dunskite. Ainz apretó las manos en puños, sabiendo que no podía permitirse quedarse atrapado aquí. Skatatz era despiadada con los muertos vivientes y los demonios, y no se sabía cuándo volvería a aparecer. Si su investigación personal resultaba infructuosa, vendría a presionarlo para obtener respuestas. Una situación que no esperaba en absoluto. Con toda probabilidad, ella no había terminado con él. ¿Cuánto tiempo tenía? Skatatz le pareció una mujer obstinada cuyo ego era, posiblemente justificable dadas sus capacidades, pero sin embargo. No tendría prisa ahora que lo había arrojado a su infierno personal. El crujido de la hierba y la tierra al pisar los pasos sacaron a Ainz de su desesperada cavilación. Sus fieros ojos de fuego del alma se dispararon, mirando hacia numerosos pares idénticos de esqueletos, muertos vivientes y espectros atados. Ellos también eran prisioneros de la tierra. Tensándose, Ainz liberó su aura mágica, pero observó con creciente interés cómo los no muertos menores se congelaban en sus lugares, y los no muertos y espectros de nivel superior entrecerraban los ojos sobre él. Overlord, la clase más alta de un Lich. Un pájaro mensajero voló por el cielo antes de deslizarse hacia su percha donde su cuidador estaba esperando para desenredar la nota que envolvía la pata del pájaro. La habitación olía a plumas erizadas y a caca de pájaro que no se limpiaba desde la última vez que el dueño del ducado murió en la purga de sangre, y los sirvientes quedaron libres. Gran parte de las fundaciones de larga data del Imperio Ba'Urth carecían de personal, pero se mantuvieron algunas instalaciones esenciales y básicas. Los pájaros mensajeros o los animales eran útiles porque podían espiar países rivales sin desencadenar ningún hechizo de detección mágica que alertara al enemigo. Era una práctica bastante común, pero que se hizo más significativa debido a la existencia de druidas, molestias a todos ellos. El hombre que atendía al pájaro mensajero leyó rápidamente la nota antes de transcribir el contenido en otra carta que luego se adjuntó a un nuevo pájaro mensajero. Soltando al ave, voló hacia el siguiente gallinero de relevos. El proceso se repitió hasta que el mensaje finalmente llegó al palacio de Ba'Urth y a las manos del emperador sangriento. Hirknif tarareó pensativo, el mensaje se le leyó en voz alta mientras reflexionaba sobre el asunto en un sofá. Los sirvientes lo abanicaron con grandes velas hechas de plumas a cada lado de él mientras descansaba ociosamente una mano debajo de su barbilla. Así que la carta era cierta después de todo, reflexionó, pensando en la advertencia de un ataque inminente a la capital. Muchos de los asesores de Hirknif le habían advertido que ignorara el contenido de la carta, pero él siempre había sido bastante prudente y preparó una guardia de honor para aumentar la seguridad del imperio. Los resultados revelan que no se había equivocado al ser cauteloso, solo que su capital no fue la que sufrió un asalto, sino la de la nación rival de su imperio. ¿Un demonio? ¿Haldaboat? Hirknif murmuró mientras escuchaba el informe de un infiltrado que Ba'Urth había plantado en Restice. Bueno, importa poco si ya fue manejado por aventureros. Los informes varían, Su Majestad, la mensajera negó con la cabeza, entrecerrando los ojos al texto frente a ella para asegurarse de que lo estaba viendo bien.
Algunos afirman que el crédito de la victoria no se debió únicamente a los esfuerzos de los aventureros y los guardias de la capital, sino a un Demon Slayer de algún tipo que intervino. Además, excavaciones posteriores revelaron que es posible que Haldaboat en realidad no haya sido derrotado. Hirknif se sentó y levantó una mano para señalar a los sirvientes a ambos lados de él que dejaran de abanicarse. Otro gesto hizo que se fueran mientras él se volvía más atento. Explícate, dijo. El demonio podría haberse retirado, o más probablemente, el Haldaboat en la capital era simplemente un representante en lugar del verdadero demonio en sí mismo. Esto no es un buen augurio si las estimaciones de la fuerza del demonio y sus seguidores resultan ciertas. Hirknif comenzó a considerar la posibilidad de ataques recurrentes no solo en Reestice, sino también en su imperio. Luego, al analizar la respuesta defensiva de su imperio a una invasión demoníaca, de repente sintió que sus preparativos no eran lo suficientemente completos. Inadecuado incluso si se decía que los equipos de Adamantite Adventurer como Blue Rose habían tenido problemas. Sacudiendo la cabeza, Hirknif dejó el asunto a un lado para considerarlo más a fondo y miró fijamente al mensajero. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo sobre este asunto, Su Majestad. Hirknif agitó una mano, sus rasgos rancios. Infórmele a la guardia que mantenga la vigilancia alrededor del imperio y que informe cualquier avistamiento de actividad sospechosa. Puede retirarse. Un momento de su tiempo, Su Majestad. El mensajero se detuvo vacilante en lugar de salir de la habitación. Hirknif levantó una ceja, pero permitió la acción. Pocos, si es que alguno, dudarían en ocultarle información cuando su precedente de castigo involucrara sangre. Un montón de eso si la reputación que había obtenido de las purgas era algo por lo que pasar. ¿Seguir? La mensajera titubeó mientras sacaba un edicto emitido solo por el emperador o los miembros de una casa ducal. Con manos temblorosas, se lo pasó a Hirknif y se lo explicó en voz baja. Una petición de los nobles firmada por 2 casas ducales, 5 marqueses y numerosas firmas de condes, vizcondes y barones con respecto a, sobrenero, supongo. Hirknif jugó con el edicto, resoplando con burla. La espalda de la mensajera se enderezó, sus ojos miraban a cualquier lugar menos a la expresión penetrante de Hirknif. En sus palabras, la puta sin escrúpulos que recogiste de las calles. Todo baile, sin cerebro, severamente narcisista. Sí. Ella. Ella tosió. Temen que te esté desviando del camino. Te engañó para que le dieras autoridad sobre la región occidental del imperio para reclamar el título de duquesa. La envié para gestionar y sofocar un problema de bandidos en la región. De hecho, lo hizo, Su Majestad, pero, así lo hizo. Los informes me dicen que incluso desarraigó a un sindicato de los 8 dedos que se atrevió a traficar con ciudadanos del imperio. Hirknif rompió lentamente el edicto. Al final no fue más que una sugerencia. Tenía la última palabra y no tenía nada que criticar. Ella lo está haciendo bastante bien. Ella mató a una unidad de la Guardia del Imperio. La mensajera reunió algo de coraje de su adoración por las políticas y reformas progresistas de Hirknif. No podía permitir que lo desviaran, incluso si provocaba su ira. El trabajo de Bloodsucker, y ella también resolvió ese asunto arrojando dinero y empleando un nuevo equipo de aventureros. ¿Te estás ciego, mi señor?, tembló la mensajera, apretando los puños. Y estás poniendo a prueba mi paciencia. Hirknif señaló al mensajero hacia la puerta. Muy lejos del castigo que el mensajero imaginó después de su arrebato. Despedido. Dijo Hirknif. Esta vez, el mensajero no se demoró, dejando a Hirknif solo para procesar lo que quisiera sobre la información más reciente. Si las fuerzas de Reestice se debilitaron debido a este incidente, esto podría ser un buen augurio para prevalecer en las escaramuzas fronterizas en curso. Finalmente, podría haber una oportunidad de avanzar hacia las tierras del enemigo y ampliar las fronteras del imperio, alejando cada vez más el conflicto del suelo nativo del imperio. La pregunta ahora era, ¿debería hacerlo? Hirknif siempre había decidido todo solo, pero solo en momentos como estos no podía evitar pensar en Nero y su perspectiva única sobre los asuntos económicos y de guerra. Tal vez era hora de devolverle la llamada, pero en cierto modo sus asesores tenían razón. Nunca podía concentrarse completamente cuando Nero estaba cerca. Sus ojos siempre regresaban a esa sonrisa arrogante de ella cada vez que lo sorprendía mirándolo. La audacia, dioses, la extrañaba. Enfocar. Se recordó a sí mismo. ¿Qué hay de los héroes que salvaron la capital? Lamentablemente, la inteligencia no llegó tan lejos. Hirknif solo podía reflexionar y planificar el próximo paso del imperio.
Se iba a realizar una ceremonia de premiación en la plaza central de la capital de Reestice, donde los lugareños y los ciudadanos podrían ver y alabar a sus salvadores. El lugar estaba lleno de multitudes vitoreando en adulación, pancartas rojas y banderas ondeando sobre las masas. Una línea de caballeros reales manejó un perímetro estricto a medida que se generalizaban los rumores de que el rey otorgaba personalmente honores. Las contribuciones de aquellos que se mantuvieron firmes y defendieron la capital serían recibidas nada menos que con la más alta apreciación. Por supuesto, existían diferencias de mérito entre los héroes de la capital y los grupos de aventureros que supuestamente sacaron un milagro. Blue Rose fue elogiada por su liderazgo y acción decisiva, y muchos atribuyeron su participación como el factor vital que condujo a la victoria. Tal era el poder de la reputación y la clasificación adamantita. No importa cómo la líder Lakius trató de insistir en que el papel de su grupo no era tan importante, solo resultó humilde para los estúpidos. La parte estúpida era literal. Ella los había llamado estúpidos, y solo vitorearon más su carácter incondicional, avergonzándola en presencia de aquellos cuyos méritos eclipsaban los suyos. Les habría retorcido el pescuezo si hubiera podido, pero había estado demasiado preocupada con otro asunto como para reunir la voluntad de seguir discutiendo. Team Darkness, un equipo de aventureros relativamente desconocido, fue la verdadera estrella de la victoria de la capital. A través de ellos, los aventureros y los guardias se habían unido bajo la causa común de la rectitud, las creencias y. ¿A quién estaba engañando? Fue la codicia. Todos esos bastardos codiciosos tenían la intención de poner sus sucias manos en armas gratuitas de primer nivel. Lakius era la única que podía argumentar firmemente que no había sucumbido a tal injusticia. No, ella se estaba desviando. Lakius le había contado al rey sobre la contribución del Team Darkness y el hecho de que había aparecido un Demon Slayer de terceros y fue quien realmente libró a la capital de su infestación. Posteriormente, el rey envió a sus hombres a buscar y honrar a la mujer que salvó a su ciudad, pero no encontró nada. En una maniobra política para reunir apoyo y establecer la fe en los ciudadanos, el rey optó por ocultar la verdad y enfatizar la victoria como un esfuerzo colectivo. Lakius solo pudo rechinar los dientes, pero entendió. Cuanto menos supieran los competidores sobre el equipo Darkness y su gallina de los huevos de oro, más seguro se sentiría el rey al monopolizarlo. Lakius ya podía verlo. Toda esta ceremonia que el rey presidiría personalmente no era más que una farsa para ganarse el cariño de la gallina de los huevos de oro del país antes de que los chacales y las serpientes de los países rivales entraran en acción. Shirou era la gallina de los huevos de oro, y Lakius ya podía verlo siendo escoltado a la posición de honor, al frente y al centro, donde el rey honraría a la multitud. Por supuesto, la posición de Blue Rose no fue diferente. Eran el equipo directamente al lado de Shirou. Ten paciencia, Lakius le estaba aconsejando a Shirou a un lado en susurros bajos. En el frente, forzó una sonrisa mientras miraba a la multitud que vitoreaba. Es publicidad. Podía ver el semblante de Shirou gradualmente exhausto en el centro de atención. Pobre bastardo. Él también estaba solo. Solo. Lakius se estremeció ante la posibilidad, sospechando cada vez más. Hablando de eso, ¿no veo a Sir Momon o a la señora Nave? Lakius dijo crípticamente mientras Evil se estremecía a su lado. Lakius estaba pescando, no tan tonto como para no poder unir el punto común de Evil, Momon y Nave y no conectar los puntos. Especialmente con lo que recientemente sucedió de su lado. Efectivamente, la respuesta llegó. Nos separamos en una multitud, y no los he visto desde entonces con todas las personas tratando de presentarse a mí. Shirou respondió, más que dispuesto a pasar el tiempo distrayéndose en lugar de escuchar discursos monótonos y vítores. Lakius y Evil compartieron una mirada, un aire pesado los presionó a ambos mientras cavilaban. Era más Evil que Lakius, pero el resto de su equipo no estaba ciego a la interacción. Ah, eso es natural, se rió Gagaran ruidosamente, golpeando con una mano la espalda de Shirou cuando Lakius no respondió a tiempo. Tienes suerte de que tengamos la ceremonia o de lo contrario tendrías más aventureros y miembros diplomáticos tirando de tus brazos. No me hagas empezar con los comerciantes. Gracias por cierto. Me encanta el hacha. Sí, gracias, dijeron Tina y Tia a la vez mientras manipulaban sus nuevas dagas. En lo que respecta a Blue Rose, Shirou les había hecho un favor y merecía su reconocimiento. Fue lo mismo para Momon y Nave, pero los dos estaban extrañamente ausentes incluso ahora. Tia, Tina y Gagaran no dijeron nada, pero estaban seguros de que la ausencia de sus camaradas estaba carcomiendo a Shirou. Llámalo intuición. La intuición de una mujer.
Nunca está mal, y si lo está, insista en que no lo esté hasta que lo esté. Siempre funciona. Shirou ofreció una sonrisa irónica y un cur de nada, antes de volverse hacia la Kyus y Evil Eye, a quienes Gagaran y los demás convenientemente empujaron hacia adelante. ¿Y ustedes dos? Parecen tensos. Señaló Shirou. ¿A ellos? Tía Tarareoi intervino antes de que la Kyus o Evil Eye pudieran siquiera responder. Desconcertada, le dio un codazo a la Kyus en el costado. Nuestro líder y Evil Eye están de mal humor y demasiado tensos para compartir. Despierta la curiosidad y luego rocíala con una preocupación amistosa. Un golpe maestro. ¿Hay algo mal? Shirou mordió el anzuelo. La Kyus miró a sus compañeros de equipo y luego a Shirou cuando se dio cuenta de que sus aliados la habían engañado en un intento por hacer que se derramara. Shirou no era mejor ya que su preocupación genuina era más apremiante que la de sus intrigantes aliados. Nada. La Kyus dijo, la lengua repentinamente sintiéndose suelta debido al estrés. Se cruzó de brazos y suspiró cuando su respuesta prolongó el silencio entre ellos. Bien. Bien, cuanto más supieran, más ideas podrían intercambiar entre ellos. Solo un poco desanimado. La Kyus finalmente admitió, dejando caer los hombros. Solo pude pararme y ver cómo Evil Eye se vio obligado a tener términos irrazonables después de un encuentro con Muk. La Kyus miró hacia abajo para ver que Evil Eye había tirado de su manga y negado con la cabeza, antes de que la Kyus hiciera una mueca. Evil Eye no había hablado ni una sola vez últimamente, demasiado absorta en su cabeza, pero no dispuesta a descargar sus cargas en los demás. No importa. La Kyus cedió. Realmente no le correspondía a ella decir o ventilar los problemas de un miembro del grupo cuando solo estaba indirectamente afectada. No me corresponde a mí decirlo, pero gracias por su preocupación. Shirou solo pudo asentir, para gran decepción de Gagaran, Tía y Tina. Evil Eye les miró mal por tratar de entrometerse y luego resopló. Mientras tanto, la ceremonia pasó de premiar a los valientes hombres y mujeres que participaron en la batalla a los que más contribuyeron. Un grupo de 3 espadachines apareció para subir al escenario, caminando para recibir una medalla cada uno. Solo uno parecía algo agradecido por ello, mientras que los otros 2 podían verse discutiendo. De los 3, Blue Rose notó que Shirou miraba fijamente a uno en particular llamado Sasaki. Gagaran se inclinó más cerca de la oreja de Shirou. ¿Tienes curiosidad acerca de ellos? Hablaba con aire de chismosa, cruzando los brazos con un dejo de admiración. Son la razón por la que muchos de nosotros sobrevivimos mientras reteníamos a la horda de demonios menores y muertos vivientes. Muchos aventureros y guardias de la capital les deben mucha gratitud, y creo que podría reconocer a uno. Creo que ese es Brainunglaus. Último escuché que participó en un torneo contra Gazef, perdió y luego desapareció. En cuanto a los otros 2, no tengo idea de cómo personas tan hábiles como ellos pueden permanecer tan desconocidas. Parece que conoce uno. Observó Tía, volviendo a poner a Shirou en el centro de atención de Blue Rose. Sí, admitió bajo presión y expectación. Oh, ¿vas a encontrarte con ellos más tarde? Tina continuó por su gemela. Shirou lo pensó, pero asintió. Llévanos contigo. Gagaran insistió mucho ante las protestas de la Kyus sobre imponerse innecesariamente. No hemos podido agradecerles en persona incluso después de todo este lío. Lo pensaré, concedió Shirou. Algún tiempo después, sin embargo. Primero tengo que lidiar con algo más, pero debería estar libre para la noche. Te exigiremos eso, dijeron Tina y Tía. Pero por ahora, es tu turno. Los gemelos ninja sonrieron cuando el nombre de Shirou fue llamado. Aquellos que conocen las capacidades de Shirou inmediatamente se pusieron firmes. Este era el momento que estaban esperando para presionar por su causa, y esta vez, Shirou no tenía ningún lugar para correr y desviarse. Al final, después de un largo discurso del rey y numerosos representantes que intentaron arrastrar a Shirou a la política del reino, finalmente se liberó de toda la atención mientras se batía en una retirada apresurada. Algún tiempo después, Shirou tomó aliento, un verdadero montículo de oro frente a él. Las monedas acuñadas formaron una montaña tintineante que podía brillar incluso en la oscuridad. Oro encantado tenía que ser. O era un efecto percibido que dependía del nivel de codicia y avaricia de una persona. Era la recompensa que Shirou había reclamado del rey de Rantel, así como las transacciones monetarias que había recibido de numerosas comisiones para vender sus armas rastreadas.
Una copia idéntica de la espada de la Kyus era un producto de moda por el que muchos aventureros estaban dispuestos a pagar cualquier precio, pero la mujer misma casi comenzó a llorar, lo que obligó a Shirou a reconsiderar sus sentimientos personales por encima del dinero. Al final, se comprometió a negarse a vender copias de un arma a menos que el propietario original le diera permiso, lo que le valió un favor del líder de Blue Rose. Obviamente, la Kyus se negó a dejar que su espada inundara el mercado no solo porque pocos, si es que alguno, podrían resistir sus requisitos, sino que, personalmente, restaría valor a su imagen. Sin embargo, el momento por el que Shirou había estado trabajando después de la muerte de Ku y la persistente ausencia de Gilgamesh, ahora estaba aquí. El asunto con Momon y Nabe podría esperar hasta después. Al abrir un menú, Shirou inició un proceso que comenzó a licuar la montaña de oro en una solución burbujeante viscosa. El tributo de oro se estableció y las funciones de reactivación aún deberían funcionar. Reuniéndose, el oro formó un charco plano que luego se elevó poco a poco como un mantel apretado. El oro entonces formaría la semejanza del objetivo designado y facilitaría la reactivación. Solo que, no lo hizo. Antes de que el oro pudiera formarse por completo, se estiró, se rompió y luego volvió a convertirse en monedas de oro. Reactivación fallida. El aviso finalizó lo que Shirou pensó que había sucedido. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos mientras pensaba. No tenía sentido. Había considerado que no todo puede salir igual que en Yggdrasil, pero el hecho de que el oro tuviera una reacción significaba que la mecánica estaba funcionando. En cuyo caso, las razones de la falla solo podrían significar que no se cumplieron ciertos requisitos. Shirou investigó un poco. El sistema de revivir era una de las acciones más básicas de Yggdrasil, y no tenía muchas complicaciones que determinaran su éxito más allá de la riqueza del jugador. ¿No había suficiente oro? No debería ser el caso. Por experiencia previa, Shirou sabía que había obtenido lo suficiente para activar la función de reactivación, por lo que apuntaba a otra contradicción. Blanco inválido. Su expresión se endureció ante la implicación. Shirou abrió una lista de miembros activos del Gran Mausoleo y finalmente notó la rareza. Kuchulain. El nombre era rojo. Había una reunión que Shirou había organizado más tarde en la noche, pero hasta ahora, no había dejado de fruncir el ceño todavía. Los acontecimientos recientes lo habían dejado tambaleándose y contemplando las ramificaciones, una de las cuales tenía que ver con la elaboración de un nuevo plan de acción. En su tiempo fuera de su punto de partida inicial en Roble, Shirou había llegado a comprender que las personas y los residentes de este nuevo mundo eran superados con creces incluso por los jugadores regulares en el estándar de Yggdrasil. Volverse rebelde no era algo que Shirou pudiera imaginar que alguien más manejara excepto él o los otros NPC en el mausoleo. Otros jugadores que pueden o no haber sido transportados también al nuevo mundo pueden competir, pero si conocieran a Q, entonces probablemente se mantendrían alejados en primer lugar. Además, si otros jugadores realmente vinieron al nuevo mundo, ¿por qué ha estado tan tranquilo? La tendencia de los jugadores estaba más en línea con las acciones de las deidades malvadas del pasado. ¿Debería intentar buscarlos? Hasta ahora, nunca había estado pensando en esa dirección debido a sus propias circunstancias y sus dudas sobre sus propios NPC y lo que podrían ser potencialmente. Es cierto que esta era parte de la razón por la que no podía quedarse quieto en Roble. Fue incómodo para él interactuar con Arturia. Oye, ahí está. Shirou estiró la barbilla hacia arriba. Gagaran levantó una mano, señalándolo donde ella y el resto de Blue Rose estaban esperando en la entrada de un bar y restaurante local. La Kyus estaba de pie con los brazos cruzados con Evileye todavía perdida en sus pensamientos. Mientras tanto, las gemelas, Tia y Tina, estaban apoyadas contra una pared al lado de la entrada del pub. Todos se animaron ante el acercamiento de Shirou, aunque la Kyus parecía más arrepentido que nada. «Perdón si te hice esperar», dijo Shirou. «No. En absoluto», respondió Tina, empujándose de la pared y resoplando. Tia hizo lo mismo con un breve asentimiento. «Estuvimos hablando entre nosotros de todos modos, durante media hora ahora. ¿Pueden parar ustedes dos? Nosotros somos los que nos entrometemos, así que no hay nada que lamentar». La Kyus intervino, lanzando miradas a sus compañeros de equipo que levantaron las manos en señal de derrota. Pellizcándose el puente de la nariz, la Kyus se desahogó murmurando para sí misma en voz baja. Si Gagaran y los gemelos no insistieran en venir a mostrar su gratitud, no tendría que sentirme tan desvergonzado por todo esto. No tuve suerte con Sir Momon y la señora Nabe, entiendo. Era una pregunta capciosa.
Shirou se dio cuenta por la forma en que la expresión de Lakius se convirtió en un ceño fruncido que dirigió al aire. Al igual que Shirou, Lakius notó cuando Momon y Nabe fueron atraídos hacia esa puerta fantasma convocada por una bruja. Considerando eso, Lakius estaba seguro de que ellos también tuvieron un encuentro con una prueba menos que agradable. Todavía no los he visto, admitió Shirou. Evileye se estremeció ante la respuesta. Pueden venir en la mañana. Quizás simplemente están celebrando la victoria. Shirou se desvió. El ceño fruncido de Lakius se hizo más pronunciado. Si a Momon y Nabe también se les presentó la misma elección que Evileye había tenido en compañía de Lakius, entonces solo había dos resultados considerando la destreza de esa mujer. El hecho de que ni Momon ni Nabe estuvieran aquí después de todo este tiempo insinuaba la elección que pudieron haber hecho. La garganta de Lakius de repente se sintió seca, pero se sintió obligada a hablar. No sé cómo decirte esto, pero, pétalos de rosa. Lakius, Evileye y Blue Rose parpadearon cuando los pétalos de flores rosadas llenaron el área a su alrededor. Un pequeño punto se abrió en el aire antes de expandirse gradualmente a la altura de una persona. De la abertura, una cabeza asomó, la mirada alerta, la cabeza moviéndose con cautela a izquierda y derecha. Para Shirou, era una persona familiar. Merlin, ¿qué estás haciendo y por qué solo apareces ahora? La aprensión cruzó por los rasgos de Merlin, pero los instruyó y tosió. Ignorando la pregunta de Shirou y planteando una propia. Ella no está aquí, ¿verdad? De alguna manera, esa pregunta respondió todo para Shirou. ¿A quién te refieres con ella? Shirou tenía una cierta idea sobre quién. La mirada inexpresiva que compartió con Merlin prácticamente cimentó la idea. No era de extrañar que Merlin no se quedara a ayudar. Su precognición debe haber entrado en acción y activado su instinto de supervivencia en una gran maniobra cerebral. ¿Debemos jugar a este juego? Está en juego una vida. Siseó Merlin. No sé de quién estás hablando, así que no puedo ayudarte. Shirou no se conmovió, más bien, la interacción sirvió para atraer el interés de Blue Rose. Ignorando el tema de qué magia estaba usando Merlin para sacar su cabeza a través de un portal desde un vacío en el aire, Lakius se adelantó tentativamente. ¿Cuál parece ser el problema? Ella preguntó. La atención de Merlin rápidamente se alejó de Shirou, quien no estaba siendo útil para su causa. Ahora que lo pienso, es posible que la hayas visto. ¿Se llama a sí misma bruja? ¿Una mujer que no puede aceptar una broma? ¿Y una mujer que es increíblemente terca cuando se propone algo? ¿Te suena de algo? Sí. Sí, claramente lo hicieron. ¡Ay, ella! Lakius se quedó en blanco, su expresión se volvió helada. Lo mismo. Es una belleza fría que tiene la intención de encarcelarme detrás de una puerta después de darse cuenta de que no podría matarme de manera convencional. Merlin admitió. ¿Entonces eres como yo? Evileye habló. Merlin puso los ojos en blanco. Si quieres decir que no es completamente humana, entonces sí. Sin embargo, a diferencia de ti, ella me está persiguiendo. ¿Ve por qué? ¿No podrías haber estado de acuerdo con sus demandas? Evileye tartamudeó, todavía tambaleándose por la presión de la presencia de esa bruja. Merlin se burló, inflando su pecho y cada vez más confiado. En un remolino de pétalos, extendió sus sentidos y se confirmó a sí mismo que su cazador de hombres no estaba cerca antes de finalmente atravesar el portal. Soy un conocedor de la seducción femenina, pero mi último objetivo de conquista tenía el temperamento más agresivo cuando nos estábamos conociendo. Merlin dijo audazmente con justa indignación. ¿Fue una bofetada, una sacudida? ¿Cuál fue el daño? Realización establecida para Blue Rose. Evileye se quedó mudo, pero Lakius no pudo contenerse. Espera, te las arreglaste para coquetear con ella. Debería haber visto la mirada en su rostro. Merlin asintió. ¿No tiene precio? Lakius escupió con desprecio. Porque Merlin o la bruja era una incógnita. No puedo decir. ¿Por qué? ¿Tratando de monopolizar la memoria? Gagaran bromeó, mirando a Lakius y Evileye y aún esperando una explicación. Corrí demasiado rápido. Dijo Merlin, pasando un brazo por los hombros de Shirou y tratando de dejar el asunto a un lado. No lo conozco. Shirou dijo rotundamente, tratando de empujar a Merlin, pero fallando. Vamos, esa no es forma de tratar a un amigo, y mucho menos a un compatriota. Merlin sonrió antes de presentarse formalmente a la Rosa Azul. Soy Merlin, mago de las flores y actual consejero del Santo Paladín de Camelot. ¿Camelot? ¿Dónde está eso? Tia murmuró con duda. Roble. Merlin respondió encogiéndose de hombros.
Espera, ¿qué quieres decir con compatriota? Señaló Tina. Nadie lo decía, pero muchos en Reestice ya estaban mirando a Shirou. Tal vez incluso podría convertirse en un conflicto más amplio. Por lo tanto, era mejor asegurarse. ¿Eso significa que también eres de Roble, Sir Shirou? Tía fue directa al grano. Algo así como una ciudad natal, pero me he ido de viaje, respondió Shirou antes de sacudir la cabeza y señalar hacia el pub y el restaurante. Deberíamos irnos. Tenemos gente esperándonos. Surgieron muchas preguntas a partir de la confirmación de Shirou, pero Blue Rose fue lo suficientemente astuta como para comprender que no tenían motivos para buscar respuestas. La información también era un tipo de mercado, y persuadirla a un amigo dejaba un mal regusto. Dicho esto, Shirou y los demás entraron al pub y al restaurante. Sin embargo, Merlin se quedó afuera, demasiado ansioso por establecer protecciones y límites adecuados para advertirlo y relajar sus nervios en caso de que Skatach notara su presencia. Estaba relajado la mayor parte del tiempo, pero no tenía tendencias suicidas. Dentro del pub y restaurante, Shirou reconoció a Sasaki sentado en el otro extremo del establecimiento de inmediato, pero en cuanto a los otros dos, aún no los conocía. En cualquier caso, Sasaki fue el primero en asentirles y darles la bienvenida para que se sentaran. Shirou obedeció, seguido por el resto de Blue Rose que estaban llenos de curiosidad. ¿Ustedes dos se conocían? Gagaran abrió, sonriendo a Sasaki, Musashi y Brain, quienes quedaron atónitos ante la aparición de Blue Rose. Algo así, respondió Sasaki, ofreciéndole a Shirou un trago antes de hacer señas a una camarera para que tomara las órdenes de los demás. Llegamos muy lejos. Gagaran y los demás miraron a Shirou. Primero estaban Momon, Nabe e incluso Merlin, y ahora estaba incluso Sasaki. Shirou parecía conocer a mucha gente fuerte. ¿Qué te trae por aquí? Shirou preguntó, genuinamente curioso. Simplemente estaba vagando antes de encontrarme con estos dos. Sasaki hizo un gesto hacia Musashi y Brain. Oí, niño bonito. ¿Por qué haces que suene como si esta hermosa dama fuera una carga? Musashi resopló después de presentarse. La imagen se combinó con Musashi bebiendo una taza de cerveza. Sasaki suspiró, las comisuras de sus labios tirando hacia arriba con irónica diversión. Sin embargo, estás vagando fue de gran ayuda. Gagaran se rió. Salvó nuestros culos en la calle principal. ¿Verdad, tía, Tina? A regañadientes, sí. Tía admitió antes de inclinar la cabeza con Tina. Por favor, acepte nuestro agradecimiento, o debería decir, es como se esperaba. Tina miró a Brain, el famoso espadachín que solo perdió ante Gazef. Brain se sintió incómodo por la atención y trató de negar cualquier participación real. Solo estaba allí para ayudar. Sí, ayudó a llevar la cuenta y también mató a uno de los suyos, intervino Musashi antes de golpear a Brain en el hombro. Un espadachín debería tener más confianza, reprendió Musashi, Brain gimiendo. Era difícil tener confianza cuando te comparabas constantemente con genios. La comida pronto llegó, y el grupo comió y bebió, pero Shirou miraba pensativo a Musashi. Un sirviente. Eso estaba claro para Shirou, pero lo que subestimó fue la intuición y percepción de Musashi. Musashi notó que Shirou miraba fijamente y recordó lo que dijo Sasaki antes de esta reunión. Se suponía que debían conocer a alguien en quien Sasaki pensara bien tanto en habilidad como en carácter. Bueno, para ser honesto, Musashi se centró más en la parte de la habilidad y en el hecho de que los callos en las manos de Shirou denotaban el uso de una espada. ¿Cuidar de un mástil? Musashi terminó soltando, deteniendo toda conversación mientras todos se concentraban en Shirou y Musashi. Musashi no se inmutó. Niño bonito, aquí hay demasiado pollo para manejar a esta hermosa dama. Cerebro, Sasaki arqueó una ceja ante la púa, luego tomó un sorbo de su té tranquilamente y lo volvió a colocar con un chasquido audible. Recuérdame otra vez, ¿quién mató más la espada entre ella y yo? Musashi le dio a Bren una mirada sutil. Cerebro ahogado. Perdí la cuenta. Bien. Sabia elección. Musashi sonrió con espíritu jovial. Bueno, dijo Musashi, volviéndose hacia Shirou. ¿Qué tal? Ella estaba siendo arrogante, pero honestamente. Shirou podría usar la distracción. El sonido metálico del acero resonó en un campo tranquilo donde se estaba desarrollando un intenso combate. ¿Se quedarán ambos en el reino? Preguntó Lakius. No puedo asegurarlo, respondió Merlin encogiéndose de hombros. Merlin se había unido al grupo después de que salieran del pub. En mi caso, tengo lugares para estar, y mi superior actual lo tiene por mi obstinación. Es por eso que me quedaré con Shirou. Explicó Merlin.
Llámalo intuición, pero presiento que pronto ocurrirán cosas interesantes. La Kyusa sintió distraídamente, sin pensar demasiado en ello y en su lugar solo charlando. Las escaramuzas fronterizas entre el Imperio Barut y Reestice están programadas para las próximas semanas, ofreció. No sé cómo piensan ustedes los encantadores mágicos, pero la intuición de un encantador mágico no debe ser ignorada a la ligera. Ahora me estás poniendo aprensivo. Estaría bien si el próximo conflicto fuera el mismo que en años anteriores, pero los eventos recientes han hecho que la Kyus se vuelva pesimista. Los tiempos difíciles son las grandes leyendas, reflexionó Merlin. Eres un extraño para ser un lanzador de magia. La Kyus gruñó antes de cambiar de tema. ¿Qué tipo de hechizo de nivel usaste para abrir ese portal? Evil me estaba molestando al respecto. Te explicaría mi querida Rosa, pero no estoy seguro de que lo entiendas. Aunque Merlin y la Kyus habían estado hablando ociosamente, toda su atención estaba enfocada en Shirou y Musashi como todos los demás. Esos dos realmente lo están haciendo. Gagaran silbó con Tina y Tía escribiendo notas en un pergamino. No pensé que Shirou fuera tan hábil con la espada. Probablemente pensaste que solo los dispara como flechas, ¿no? Sasaki sonrió suavemente. Ante eso, la Kyus se avergonzó considerando que eso fue exactamente lo que hizo Shirou durante la invasión demoníaca. Merlin negó con la cabeza a Blue Rose e incluso a Brain, que se quedó sin palabras. No es que Shirou sea hábil con una espada, sino que lo que estás viendo ahora es el resultado de la habilidad única de Shirou, ofreció Merlin su perspectiva. ¿Quieres decir como un arte marcial? Brain lo atribuyó a sus propios términos. Merlin tardó un momento en obtener información sobre las artes marciales de su recopilación de inteligencia, pero su respuesta siguió siendo la misma. De alguna manera, sí, pero tiene más que ver con la habilidad del joven Shirou para recrear cualquier arma que haya visto. Esa es una habilidad de mierda, se quejó Bren mientras Sasaki suavizaba su expresión con irónica diversión. Blue Rose no era mejor, pero ya lo habían visto de primera mano a diferencia de Brain. ¿Qué pasaría si te dijera que no solo se recrea la espada? Merlin insinuó otra posibilidad en la que nadie había pensado. Lo que Shirou recrea no es simplemente el arma en sí, sino su historia. Esto le permite comprender las habilidades de todos los usuarios de esa arma. ¿Te quieres decir? Brain y todos se volvieron abruptamente para mirar a Shirou y Musashi, solo ahora se dieron cuenta de por qué la expresión de Musashi parecía tan atónita. ¿Él está copiando sus técnicas? Merlin comenzó los primeros pasos para construir una reputación para su maestro en el Nuevo Mundo. No solo de ella, sino de cualquier arma que haya visto. De la mano de Shirou, apareció una espada larga de 2 metros mientras que su par de espadas anteriores se desvanecieron en motas de luz azul. Los ojos de Musashi inmediatamente brillaron. En un instante, todo el tempo cambió. Narveral Gama. Narveral se estremeció, su mirada se disparó hacia sus pies mientras resistía el impulso de encogerse. Sus manos se cerraron en puños con tanta fuerza que el blanco de sus nudillos casi pareció desgarrarse. Cerca de ella, las otras Pléyades observaban en silencio. Después de que Ainz forzó a Narveral a través de una puerta de regreso a Nazarick, la situación dentro de la tumba había comenzado a deteriorarse rápidamente desde arriba. Albedo, como supervisora en ausencia de Ainz, debería haber sido la que tomara las riendas, pero ella misma fue una de las principales contribuyentes al caos interno. ¿Por qué has regresado por tu cuenta? Narveral frunció los labios. Era la segunda vez que Albedo preguntaba, y todavía estaba formulando su respuesta. Al final, Narveral solo pudo llegar a una sola conclusión. Me era inútil para Lord Ainz, y él me envió de regreso antes de que pudiera hacer algo. Su cabeza se agachó, la frustración y el dolor vívidos en su tono. GHR. Albedo sintió que se estaba volviendo loca. Ni siquiera el rollo de mensajes que tenían al final les permitió ponerse en contacto con Ainz. Albedo se mordió las uñas y siguió caminando, lanzando miradas venenosas a Narveral, quien se sentía igual de horrible. Tal vez solo Shaltear realmente conocería el sentimiento, pero incluso ahora estaba bebiendo sus penas. Dice mucho que nadie salió en defensa de Narveral. Iré personalmente, decidió Albedo, con los ojos inyectados en sangre. Antes de que Narveral fuera transportado de regreso, Albedo había estado supervisando el progreso con la creación de un casus belli para que Nazarick comenzara a extender su influencia en el Nuevo Mundo. Ahora, eso era lo más lejano en su mente. No harás tal cosa, Albedo. Una voz detuvo a Albedo en seco, una ráfaga de llamas abrasó el suelo frente a ella y la hizo detenerse en sus pasos. Ella ni siquiera se estremeció.
Más bien, se enfureció, estirando la cabeza hacia la persona que mantenía la cabeza más nivelada. Demiurge, murmuró Albedo, la ira cegando su racionalidad. ¿Te atreves a detenerme? No, eres tú quien se atreve a dudar de la fuerza de un supremo. Albedo vaciló ante la acusación mientras Narveral movía la cabeza bruscamente en dirección a Demiurge. Narveral, déjame hacerte una pregunta. Demiurge se tambaleó en sus emociones. Era impropio de él. ¿Lorainz te instruyó o no te dio una tarea antes de enviarte de regreso? Dijo que liberaran a Pandora's actor, permitieran que Albedo tomara el mando y que el Team Darkness permaneciera. Un genio. Lo entiendo. Lo entiendo. Ya veo. Demiurge reflexionó con deleite. Miró a Albedo y a los demás con una confianza que lo abundaba. Albedo, Lorainz está confiando en ti. Debe haber sabido en qué estabas incursionando actualmente y te está dando permiso para llevarlo a cabo. De lo contrario, no habría dado tales instrucciones. Eso es así. Albedo aún no podía ocultar su inquietud, pero las palabras anteriores de Demiurge ya habían derramado agua fría sobre su cabeza. ¿Pero qué hay de Lorainz? No me atrevo a aplicar mi conocimiento limitado en la vasta extensión de la sabiduría de nuestro Señor, pero seguramente está trabajando en conjunto con nuestros movimientos. Procedemos según lo planeado. Una misa de difuntos. Hey, buenas, mis queridos lectores, este es el capítulo más reciente de este fic, salido el 24 de abril, por lo que el fic estará pausado hasta que el autor original saque un nuevo capitán. Espero que estén disfrutando de esta serie al igual que yo, ya que la empecé a traer, porque me leí los 10 caps por mí mismo antes de subirlo aquí. Pero ahora, tengo una idea para no hacer tan larga a la espera de este fic. ¿Qué les parece si adopto historias que hayan sido abandonadas y las subo yo mismo? Me refiero a todos los capítulos que la otra persona haya subido, más los nuevos que hayan salido de dicho fic. ¿Qué les parece esa idea? Si les gusta, comenten cuál fic de Fate o algún otro fandom les gustaría que adoptara. Su nombre era Parpatra Orión, un anciano que llegaba a la vejez y líder de un renombrado grupo de trabajadores llamado Dragon Un que operaba en el Imperio Baharut. Sus rasgos estaban envejecidos y algo arrugados, pero aún existía vigor en sus ojos agudos. En sus días de heno, había sido un hombre valiente con la fuerza y la capacidad de un aventurero de rango Orichalchum. Sin embargo, había tenido una disputa con el anterior maestro del gremio de aventureros y le había golpeado la cara al bastardo. Orión había estado en la lista negra como aventurero desde entonces, y por eso un hombre de sus capacidades había estado viviendo como trabajador en el imperio durante más de 20 años. ¿Se arrepintió? No, no lo hizo. De hecho, Orión había logrado acumular una considerable suma de oro a lo largo de toda su carrera y creó un equipo en el que siempre podía confiar. Incluso el equipo que llevaba no perdería frente a los principales equipos de aventureros, y mucho menos la lanza que empuñaba. El dinero era bueno y su tiempo libre lo pasaba libre. Más importante aún, las oportunidades en Baharut que Orión había sentido recientemente que se estaban agotando habían logrado dar en el blanco. Recientemente se descubrió una cripta o una especie de tumba en el área, y Orión y muchos otros equipos de trabajadores estaban apostando mucho dinero sobre los tesoros que se podían encontrar dentro. Era extraño que algo que no estaba allí antes apareciera de repente, pero Orión consideró que podría deberse a una simple negligencia más que a una especie de estratagema. Además, dudaba que cualquier plan fuera efectivo contra su equipo de trabajadores y mucho menos contra una colección de equipos de trabajadores de élite enviados a explorar. Con Orión viajaba un guerrero, un ladrón, un lanzador de magia y un clérigo que cubría todas las bases en cualquier tipo de situación. Si las cosas van bien, esta última ejecución podría permitir a Dragon Un liderar una jubilación anticipada para todos. Una buena vida. Orión sentía que le debía mucho a quienes confiaban en él y lo seguían. Debería estar más adelante en el siguiente tramo de colinas, murmuró Orión mientras actuaba como líder de su grupo. En ese momento, viajaban por la carretera, seguidos por un carro de suministros tirado por 2 grandes caballos. Orión y los miembros de su grupo avanzaban a pie a pesar del carro que los seguía. La razón era sencilla. Sentido práctico. Ser trabajador era peligroso como oficio sin apoyo ni financiación del gremio de aventureros y como profesión con altas tasas de mortalidad. En lugar de buscar comodidad viajando en el carro de suministros, Orión y su grupo preferirían usar su peso en el carro para cargar más suministros. Pociones, tiendas de campaña, comida y armaduras y armas de repuesto eran imprescindibles en caso de que algo saliera mal.
De todos modos, el ritmo de Ogrión era rápido y, aunque los miembros de su grupo mostraban signos de cansancio, mantuvieron un ritmo rápido para no ser superados por la competencia. Desafortunadamente, se toparon con una variable desconocida que ocupaba lentamente la totalidad del camino y bloqueó efectivamente el avance del carro. Era un carruaje dorado. Debe haber sido chapado. Sería demasiado descaradamente absurdo si no lo fuera. El ritmo de Ogrión comenzó a disminuir mientras sus ojos y los de su grupo se concentraban en el espectáculo que tenían ante ellos. El oro no era un metal duro, sino que se podía doblar simplemente mordiéndolo con los dientes. Un metal tan blando nunca se usaría a la ligera, especialmente para viajar. Sin embargo, los ojos envejecidos de Ogrión pudieron discernir la verdad. Era extravagante y rayaba en pura arrogancia, pero todo el carruaje en realidad estaba hecho de oro pesado. En lugar de un caballo que lo tiraba, había una especie de toro de arcilla ceremonial cuyos músculos se hinchaban con cada paso. El carruaje dorado viajaba frente a ellos y, debido a su tamaño y grandeza, ciertamente causaría problemas al tráfico. La pregunta ahora era sencilla. ¿Ogrión se atrevió a no ceder el paso a quienquiera que estuviera en ese carruaje? Esperar. Ogrión repentinamente detuvo a su grupo. «Capitán». El guerrero llamó, gruñendo. «¿No teníamos prisa? Es solo un noble pomposo». Comparado con golpear al anterior maestro del gremio de aventureros, ofender a un noble viajero parecía, en el mejor de los casos, insignificante. Los instintos de Ogrión le estaban advirtiendo. Era una intuición agudizada al máximo nivel. «Mueva nuestros suministros y déjelos pasar». Ogrión hizo un gesto a los caballos que tiraban de su carro de suministros y les pidió que se apartaran del camino. Era mejor dejar pasar ese carruaje dorado. Todo lo demás que dijo en este momento fue simplemente una justificación. Ogrión tosió. No vale la pena enredarse con la nobleza, especialmente alguien que tiene el capital y la influencia para viajar en un carruaje así, razonó. Cuando tenemos una tumba y competimos contra otros equipos de trabajadores para investigarla, es mejor evitar problemas en el viaje que crearlos. El guerrero no parecía convencido, pero los demás se pusieron del lado de Ogrión, haciendo que el guerrero hiciera lo mismo. Acercándose el uno al otro, el carruaje dorado pasó, un sutil zumbido resonó en el aire que provocó que a Ogrión se le pusiera la piel de gallina. La dirección en la que se dirigía el carruaje era Reestice. Los ojos de Ogrión se detuvieron en la forma desaparecida del carruaje dorado que viajaba tranquilamente por el campo antes de estremecerse. No, no lo pienses. Solo después de que Ogrión apartó su atención el alivio se apoderó de él. En realidad, el sentimiento había sido literal. El peso de una mirada finalmente se levantó de los hombros del anciano. Ogrión sacudió la cabeza y dejó de pensar en asuntos generales. Sin duda, los tiempos estaban cambiando y todo lo que tenía que hacer era centrarse en sus propias prioridades. Ainz respiró hondo y trató de ordenar sus pensamientos. Era difícil porque los espíritus de los no muertos y las almas errantes lo miraban constantemente en la tierra de las sombras, pero los humanos eran adaptables. No tardó mucho en acostumbrarse a las miradas, y mucho menos a las etéreas cadenas negras con forma de humo que se enrollaban alrededor de su cuello, muñecas y tobillos en forma de una maldición debilitadora. Ainz era libre, pero no libre, condenado a vagar en un lúgubre bosque sin hojas con solo su mente como compañía y no muertos que lo colmaran de atención como un lich mayor. La tierra de las sombras era un lugar decrépito y deprimente para los no muertos y los demoníacos, hasta el punto en que Ainz sintió que sus procesos mentales se ralentizaban. En el lejano acantilado de una colina con imponentes muros y un acantilado que dominaba una turbia costa se alzaba un castillo. Ainz no se atrevió a acercarse. La sensación de constricción a su alrededor se hizo más fuerte cuanto más se acercaba a ese maldito castillo. Naturalmente, se alejó de él, sus piernas lo llevaron más hacia el límite de los bosques circundantes donde el efecto era más débil. El nivel y la clase de no muertos y demoníacos solo se hacían más y más fuertes cuanto más se alejaba Ainz del castillo. Con la fuerza vino la conciencia, y los esqueletos errantes pronto fueron reemplazados por espectros curiosos y ojos penetrantes. Ainz no se estremeció ni tembló ni una sola vez. Podría haber sentido miedo o aprensión si todavía fuera humano, pero, por extraño que parezca, se sintió más bienvenido que rechazado. La tierra de las sombras habría sido perfecta si no fuera por la bruja rúnica que la supervisa. Sacudiendo la cabeza, Ainz continuó buscando una solución para liberarse de su situación, pero instantáneamente se desvió cuando una voz familiar lo llamó. Más que la voz, era el nombre. Momonga.
Ainz se puso rígido, sus pies firmemente plantados en el suelo. Pocos, o ninguno, en el Nuevo Mundo conocían su nombre original. A menos que, maldita sea, la bruja también te atrapó. Una figura estaba de pie con los hombros encorvados y rasgos apáticos en la entrada de una cueva subterránea. Era un monstruo con cabeza de calamar distorsionada que vestía un traje de cuero tachoneado con joyas de plata. A su alrededor colgaban numerosos cinturones llenos de dispositivos y reactivos alquímicos, pero parecían en su mayoría vacíos, como si estuvieran agotados. Dentro de la cueva, la supresión de la maldición parecía más débil con numerosas entidades demoníacas y no muertas agrupadas como para ofrecer resistencia conjunta. No. Eso no era lo importante. Volviendo a la persona parada frente a la cueva mirando hacia afuera. Ainz sintió que sus ojos se abrieron, los orbes rojos que los reemplazaron. T-Tábula. El nombre de un querido compañero de gremio salió de la boca de Ainz antes de que lo invadiera una sensación de incredulidad. No. No solo Tábula. Ainz miró hacia la oscuridad de la cueva mientras se acercaba. Atraídas por la voz de Tábula, más figuras comenzaron a mirar con curiosidad fuera de la cueva. Takemi Kazuchi, Pero Roncino, Garnet, Berry River, Ero. Ainz se sintió mareado de repente, una mezcla de alegría y una confusión de todo lo demás le hizo perder las palabras. Había tantos de ellos. De los 49 miembros de Ainz o algo había poco más de la mitad en este único espacio. Por supuesto, esa no fue exactamente la mejor noticia. Las emociones de Ainz surgieron y luego cayeron en picado. ¿Cómo? Tartamudeó. El que respondió primero fue Takemi Kazuchi, un pesado heteromorfo con una armadura samurái roja completa. Tábula se puso a pensar a un lado. No creo que sea el momento de ponerse sentimental, pero ¿no recuerdas la invitación que te enviamos justo antes de que los servidores fueran cortados? Preguntó Takemi Kazuchi. Ainz parpadeó mientras intentaba recordar sus recuerdos de ese día lo mejor que podía. Ah, ¿eso? Al final me vino a la mente la escena. Había estado ocupado organizando cosas en la sala del gremio y tratando de aprovechar al máximo los momentos finales del cierre del servidor de Yggdrasil. ¿No fue para una fiesta posterior? Pensamos que no tuviste tiempo para leer toda la invitación, pero en realidad era una solicitud final de la fiesta. Amano Maitotsu, un hombre cangrejo y herrero de la gran tumba habló. ¿Todos ustedes fueron a una redada, sin mí? Ainz no podía creer lo que estaba escuchando, pero las miradas de los demás hacían las cosas bastante evidentes. Tú eras nuestro líder del gremio, y no fue como si no nos diésemos cuenta de que eras el más sentimental acerca del cierre de los servidores, razonó Touchme, un paladín blanco y creador de Sebastián. Una parte de Ainz todavía se sentía un poco molesta por esta revelación. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Él murmuró. Estabas ocupado con el gremio y fue un poco incómodo, intervino Pero Roncino, sabiendo que Touchme estaba siendo demasiado directo. ¿Qué? Ainz gruñó cuando Ero, un limo en movimiento, formó una mano y le dio una palmada en el hombro. Nos pediste que pasáramos nuestros últimos momentos antes de que el servidor se cerrara en el salón del gremio, ¿no? Recordó Ero. Ainz asintió. Eso era cierto. Él lo hizo desafiantemente. Incluso estaba hablando con los miembros de su gremio antes de que supuestamente todos desconectaran antes de que Ainz se dirigiera a sentarse solo en la sala del trono de Nazarick. Sin embargo, estabas allí. Te desconectaste delante de mí. Ainz razonó. Lo siento, no nos estábamos desconectando exactamente, estábamos comenzando una incursión final, y teníamos la sensación de que no aceptarías morir en nuestros momentos finales, murmuró Pero Roncino, agitando sus alas mientras se agitaba un poco. Era un hombre pájaro. Ainz no prestó atención a las sutiles acciones de Pero Roncino y se centró solo en las palabras. ¿Aceptar morir y realizar el ataque final? Cuando entendió la implicación y luego la comprendió, de ninguna manera. Las palabras escaparon de los labios de Ainz. Sí. Nadie lo negó. Incluso Tábula habló en apoyo. Una última vez, intentamos una incursión que Nazarick siempre había considerado imposible. Ainz giró su cabeza hacia Tábula. ¿Estuviste de acuerdo con esto, Tábula? Pensé que eras la inteligente. Solo quedaba una cierta cantidad de incursiones contra jefes en Yggdrasil que Nazarick no había completado debido a la gran dificultad, y Ainz podía adivinar fácilmente a quién habían apuntado sus compañeros de gremio. Era la única razón por la que todos podrían estar aquí. El paquete de expansión Raid Boss of the Land of Shadows.
La pesadilla de todos los heteromorfos, y pensaste que era un final apropiado para el cierre del servidor. Tábula se encogió de hombros, como todos los demás que evitaban la mirada de Ainz. Te dije que no habría aceptado, susurró Yamaiko a un limo escudo a su lado. No era Herohero, sino la hermana mayor de Peroroncino, Bukubukuchagama. Tábula se aclaró la garganta, los tentáculos que formaban una barba bastarda se rizaron mientras las ventosas del calamar estallaban y chasqueaban. Yggdrasil estaba terminando, y no habría sido un gran logro si lográramos ganar. Tábula razonó. Somos jugadores que intentamos escapar de la vida a veces. Tal vez podría ser diferente si no hubiera nada más que hacer en Yggdrasil, pero todavía había jefes que aún no habían sido subyugados. Valía la pena intentarlo. ¿Cómo se suponía que iba a hacerlo? ¿Sabías que esto iba a pasar? Ainz todavía estaba molesto. Pero contra Skatapch. Ainz habría refutado ese juicio. Él argumentaría que hubiera sido mejor terminar el juego riéndose entre ellos en lugar de morir. ¿El resultado? Ainz pronunció las palabras, sin sorpresa. Todos fuimos derrotados, bueno, maldecidos, y luego todo se volvió negro. Takemi Kazuchi se cruzó de brazos. Los servidores de Yggdrasil se cerraron justo cuando nuestro grupo fue eliminado. En lugar de cerrar sesión, todos nos despertamos aquí, debilitados y enjaulados. Podría haber sido peor. Tábula se encogió de hombros, sus dedos parecidos a arpones se movieron para descansar debajo de su barbilla solo para darse cuenta de que eran demasiado afilados y hacían una mueca. Todavía no parecía acostumbrado a su forma actual. Gracias a Dios no elegimos atacar al rey mestizo, o estaríamos todos muertos en lugar de atrapados aquí debido a una maldición. Pero Roncino murmuró antes de hacer una pausa y mirar a Ainz. Hablando de eso, ¿cómo te atraparon, Momonga? Ainz se estremeció, pero no tenía intención de ocultar nada a sus camaradas. Déjame empezar por el principio. Eso es una locura. ¿Cómo está mi Shaltear? Por supuesto, él preguntaría eso. Takemi Kazuchi sacudió la cabeza mientras escuchaba a Peroroncino y Bukubukuchagama discutir entre sí sobre puntos de la historia de Ainz. Con el fin de encontrarlos, Ainz explicó cómo tomó el nombre del gremio para sí mismo y luego cómo se había visto obligado a actuar para mantener la apariencia ante los NPC de Nazarick. Ainz habría seguido haciéndolo si Tábula no hubiera levantado repentinamente una mano para interrumpir. Lo que importa ahora es salir de aquí. Tábula llegó al punto principal. Podemos pensar en otras cosas más tarde. Tú tienes más experiencia en comparación con nosotros que estuvimos atrapados aquí desde el principio. ¿Alguna idea, Momonga? Ainz se puso a pensar. Era algo en lo que había estado pensando desde que lo obligaron a ingresar en la prisión del País de las Sombras. Hay algo que quiero probar. Las estadísticas y habilidades relacionadas con razas heteromórficas y no muertos estaban restringidas en la Tierra de las Sombras, pero eso no significaba que no fueran utilizables. Ainz levantó una mano y activó una habilidad para invocar a un no muerto revivido. Apareció una forma familiar pero retorcida. Tábula y los demás se animaron de inmediato. ¿Ese es Q? Los ojos de Tábula brillaron. Era el cerebro de los seres supremos y poseía una mente analítica. Algo que no se conocía en el juego, pero que tenía algún tipo de conexión existente. ¿Es esto, una pieza escondida? Personalmente la invitación. Habría sido difícil para cualquier otra persona, asistente del rey o no, acercarse a Blue Rose y Shirou dada la fama que acumularon en la defensa de la capital. Por lo tanto, la Kyus se había convertido en la mejor alternativa, no es que le gustara ser la intermediaria de alguien. Pasando la invitación a la Kyus, se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Si me preguntas, podrías aprovechar la oportunidad para formar conexiones con la alta aristocracia. Sin duda, están ansiosos por aprovechar tu talento particular, más aún para la próxima escaramuza con el Imperio Ba'aut. Sin duda estaremos allí. Merlin de repente aceptó la invitación en nombre de Shirou. No era tan conocido, pero Merlin también sirvió en misiones diplomáticas como mago de la corte de Camelot. Esta era una oportunidad, pero no una que los guerreros o héroes encontrarían atractivo para aprovechar. ¿Merlin, en serio? Shirou arqueó una ceja. Esta es una oportunidad. Dijo Merlin, con los ojos brillantes. Ningún reino es una isla, y Camelot se beneficiaría de la política internacional. Déjamelo a mí. Dejárselo únicamente a Merlin era exactamente la razón por la que Shirou estaba algo escéptico. Merlin era capaz, pero era difícil leer sus intenciones incluso en el mejor de los casos. Además, creo que tienes tus propios problemas que resolver, ¿no?
Merlín señaló a lo lejos. Shirou volvió la mirada, seguido por todos los demás. La Kyuus y Evil Eye se congelaron al notar quién se acercaba, pero eso fue seguido por una mirada compartida de alivio. Momon y Nabe habían regresado sanos y salvos. Solo Shirou parecía dudar. Gracias por leer y gracias a mis patrocinadores más recientes. Everwinter y Grant W. Próxima actualización. Por anunciar Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08vddgn7z. No es casualidad que los bosques silenciosos sean el hogar de brujas y supersticiones mucho antes de la era moderna. Los miedos abyectos y las supersticiones eran una gran parte de la cultura para explicar lo que no se podía explicar, y en todas partes del mundo abundaban las historias de vagabundeos por los bosques para no regresar jamás. ¿Fue porque eran intrínsecamente peligrosos? ¿O debido a una tendencia humana a perderse irremediablemente en ellos después de abandonar sus raíces salvajes por la civilización? En cualquier caso, la Tierra de las Sombras era un bosque que personificaba los miedos y las inquietudes de la humanidad. Los espíritus deambulan por su interior, los no muertos aún viven como cáscaras de carne podrida o esqueletos destrozados, todo ello supervisado por una bruja atroz capaz de matar dioses con una lanza roja maldita. Una prisión para los maléficos y los desposeídos, no era un lugar para que los humanos deambularan libremente, y mucho menos para los no muertos. Para los humanos, el bosque era un campo de pruebas desde el cual Runewitch buscaba un potencial que eventualmente podría superarla y matarla mediante un combate honorable, pero para el resto, era un infierno físico y mental. El campo delimitado que comprende la Tierra de las Sombras contenía un efecto perpetuo que era inherentemente potente para los vivos y los muertos. Las mentes juegan trucos en este lugar mucho mejor que incluso las habilidades personales de un caster y la creación de su territorio. Dentro del límite de ramas retorcidas y arbustos marchitos había un dominio que era cada vez más sádico y duro para los débiles de corazón y voluntad. Skatach frunció el ceño mientras la bruja rúnica supervisaba su territorio desde el tan cacareado castillo de Dunskite. Dentro de su reino, podía ver y oír todo como su supervisora y guardiana. Como parte del entrenamiento de Q, su mente se había endurecido para soportar y limpiar las dolencias físicas y mentales que le habían infligido los místicos de la Tierra de las Sombras. Incluso se incorporó a una de las habilidades personales de Q. Desactivar C. Q era una cosa, pero los no muertos eran diferentes en este espacio hecho a medida para contenerlos bajo una maldición. Si los ataques mentales a los humanos podían clasificarse desde el rango C a la basado en la voluntad mental, entonces contra los no muertos que sufren bajo una maldición y un dominio de objetivo, el efecto era el rango X. Skatach albergaba bastantes sospechas hacia el residente más nuevo de su tierra, y eso se debía a su propia experiencia. Un Lich, especialmente uno que, según ella, ocupaba el escalón superior de la raza como Ainz, sería una entidad que incursionaría en numerosos horrores. Para haber abandonado a la humanidad para convertirse en un monstruo, era justo que lo trataran como tal. Lo peor fue la impresión intuitiva de que Ainz parecía conocerla hasta cierto punto. Como no lo recordaba, sus sospechas solo aumentaron. Pero claro, los muertos vivientes no eran seres en los que ella pusiera mucho énfasis en recordar cuando fueron derribados bajo su lanza. En cambio, la precaución adicional se debió a que Ainz estaba en un grupo con Shirou. Tarareando para sí misma, Skatach se levantó de un trono y miró tranquilamente por la ventana de su castillo, con los ojos viendo a lo lejos. ¿Qué estás escondiendo? Mejor que cualquier interrogatorio, aquellos que no estuvieran preparados para el bosque revelarían sus corazones en su propia reserva. ¿No? ¿Qué estás viendo? Skatach rápidamente cambió sus pensamientos mientras observaba a Ainz adentrarse más en el bosque y detenerse en cierta cueva que se abría entre la maleza. El aire cauteloso y tenso que rodeaba constantemente a Ainz desde que Skatach lo había arrojado a su reino comenzó a disminuir rápidamente. Si recordaba, el lugar en el que Ainz se detuvo era un lugar peculiar donde había logrado cazar nuevos monstruos y no muertos en el Nuevo Mundo. Skatach era muchas cosas, pero la pereza no era una de ellas. No se había quedado inactiva en el mausoleo y se había entretenido recorriendo el Nuevo Mundo en busca de adversarios dignos. Lamentablemente, ninguno de ellos representaba una gran amenaza. Algunos solo la miraron y luego huyeron como si fuera el diablo, lo que ella consideró una respuesta razonable, pero ya no estaba tan segura.
Junto con la sospecha de que Ainz tenía alguna impresión de ella, Skatach comenzó a pensar profundamente en el tema. ¿Tetábula? Skatach entrecerró los ojos mientras escuchaba la conversación. Ainz estaba mirando al vacío mientras hablaba con un entusiasmo que había estado ausente en ella. Fue un cambio curioso, pero Skatach ignoró temporalmente a Ainz. Había notado una peculiaridad. Uno de los monstruos que había cazado en el Nuevo Mundo reaccionó al nombre. No, no solo uno, un par más también, como si despertaran de una pesadilla. Ainz habló como si se dirigiera a un grupo grande, pero Skatach solo contó 6 en el área. Considerando que el tono de Ainz insinuaba que estaba hablando con iguales, significaba que otros no muertos tan capaces como Ainz podrían estar vagando por el Nuevo Mundo. Skatach tomó nota de las observaciones en su mente, pero sintió curiosidad a medida que los términos del partido y las incursiones se pronunciaban libremente. Para Skatach, Yggdrasil no había sido un juego, sino parte de sus recuerdos. Todo lo que podía recordar era que miles y miles de humanos la desafiaron a un combate honorable, pero solo recibieron decepción cuando la atacaron en grupos. Ninguno de ellos era guerrero, y en cuanto al grupo de monstruos que la atacaron, le resultaba difícil recordar honestamente. Los ojos de Skatach se concentraron de repente cuando Ainz hizo algo que ella nunca podría fingir ignorar. Las restricciones rúnicas inmediatamente ataron a 2 figuras en su lugar antes de que Skatach desapareciera y luego reapareciera justo enfrente de Ainz. Su repentina presencia debió haber sacado a Ainz de su ilusión porque parecía como si su mundo estuviera colapsando por el parpadeante fuego del alma en sus ojos. ¿Qué? Ainz murmuró en un susurro. Skatach no respondió. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Tenía los dientes apretados con tanta fuerza que su mandíbula se hacía cada vez más pronunciada. Todo lo que quedaba eran preguntas persistentes sobre la forma de las ilusiones que Ainz había visto y que ella también las cazaría si vivieran en el mundo exterior. Luego estaba el inconfundible estado de su alumno descarriado, había algo diferente en la mirada de sus ojos. Ella sacudió la cabeza y grunó. Agarrando a Ainz y a un silencioso Q, los arrastró a ambos en dirección a su castillo. Etiqueta de salón de baile. Shirou nunca había pensado que llegaría ese día, pero todavía no. Tendría lecciones improvisadas con Merlín más tarde. Por ahora, asuntos más urgentes requerían su atención. Habían pasado algunas horas después de la reserva previa para la cena y el combate, y un Musashi borracho estaba colgando sobre los hombros de un Sasaki que suspiraba en otra habitación. Brain se desmayó en el pasillo, Merlín galopaba a altas horas de la noche y los miembros de Blue Rose se disculparon después de que la Kyus les indicó la forma sutil en que Shirou asintió con la cabeza hacia Momon y Nabe. Gagaran y los gemelos fruncieron el ceño cuando les dijeron que ya se iban, pero no era como si fuera su último encuentro. Asistirían al baile del rey como Blue Rose, y si Shirou vendría, entonces esto sería solo un adiós y no una despedida. Moviéndose a una habitación aislada en una taberna que albergaba al grupo, Shirou observó cómo Momon y Nabe lo seguían tentativamente. La incomodidad llenaba el aire más que nada, y Nabe no ayudaba con la forma en que su expresión seguía oscilando entre perdida y decidida. Aclarándose la garganta, Shirou hizo un gesto a todos para que se pusieran cómodos antes de abordar el tema. Shirou se sentó en una mesa aislada al otro lado de la taberna, y Momon y Nabe tomaron asiento frente a él. Nabe se sentó con las manos en el regazo mientras Momon mantenía la espalda anormalmente recta. Shirou ya no se andaba con rodeos. Mamón, Nabe. Abrió con cuidado, sin estar seguro de cómo lo tomarían. Sin embargo, era una cuestión que debía abordarse antes de seguir adelante. Necesitamos hablar. Ninguno de ustedes es humano, ¿verdad? Momon y Nabe se miraron el uno al otro, pero era difícil saber qué estaba pensando Momon con su pesado casco de placas puesto. Por el contrario, Nabe era más fácil de discernir. Tenía los labios fruncidos y su barbilla tenía una extraña inclinación, como si resistiera el impulso de levantarla a una posición más alta. En verdad, Nabe no habría dudado en expresar superioridad hacia un humano si fuera cualquier otra persona que no fuera Shirou. Luego estaba el hecho de que Merlin era parte Incudus, por lo que se encontraban en niveles sociales similares. Nabe abrió la boca para hablar, pero Momon la interrumpió como si supiera que este tipo de conversación no era su fuerte. Suspirando, Momon se quitó el casco como señal de buena fe y reveló un rostro sencillo que no destacaría entre la multitud. Sí. No somos humanos, y mi cara actual ni siquiera es la mía, pero ¿eso cambia algo? Preguntó Momon, su comportamiento cada vez más sombrío.
Si no te sientes cómodo con esto, podemos disolver el partido aquí e ir por caminos separados. Nave abrió mucho los ojos en estado de shock. Pero eso no es, ¿le gustaba tanto el equipo Darkness? Shirou notó su sinceridad, pero Momon la hizo callar con una mirada severa. Nave cerró la boca, infinitamente ansiosa por no poder cumplir la última orden que Ainz le había dado antes de enfrentarse solo a la bruja. El actor de Pandora lo estaba arruinando. Nerviosa, se mordió los labios, pero podría decirse que nadie más en Nazarick tenía derecho a decir que conocía a Ainz más que el NPC que Ainz creó personalmente. De mala gana, Nave siguió el ejemplo del actor de Pandora. Ella inclinó la cabeza y frunció el ceño profundamente. Cada acción cayó bajo el escrutinio de Shirou, y le guste o no, lo que pudo sentir de Nave y Momon no fue más que sinceridad. Ninguno de los dos fue hostil con él y, en cambio, mostró una creciente amabilidad para hacer que algo funcionara con ellos. Al final, ¿era él quien debía juzgar a los demás por su apariencia o por lo que eran? Honestamente, se trataba más del secreto de todo. Shirou se rascó la nuca y refunfuñó, la atmósfera se aligeró. Pero juzgo más por las acciones que por las palabras. Momon abrió y cerró la boca antes de hacer la pregunta más importante. ¿Y tu valoración? Las estrellas del día. Shirou contuvo la respiración cuando le indicaron que entrara a un lujoso salón iluminado por brillantes antorchas. Al entrar desde el piso superior, había escaleras que él y los demás tenían que bajar, y una alfombra roja rodaba por el centro. En el aire, una voz ambiental anunció su presencia para todos los asistentes. Los héroes más nuevos de la capital, el equipo de aventureros, el equipo Darkness, entran. Ah, y Yuff, el lanzador mágico más guapo, ¿quién escribió esto? Todo era demasiado extravagante para el gusto de Shirou, pero Merlin era como pez en el agua incluso si solo se escabullía por un lado. Se pudo ver a Lacus y los otros miembros de Blue Rose en la gala vistiendo vestidos formales y siendo elogiados por los demás. Inclinaron un vaso en su dirección e intentaron acercarse, pero fueron interceptados por un príncipe de aspecto llamativo con una capa. Momon vestía una camisa de vestir y se mantenía apartado detrás de Shirou, mientras que la expresión de Nave era helada por las miradas amorosas dirigidas a ella. Llevaba un vestido negro con aberturas que tenía una estética más moderna que las mujeres nobles con corsés. Era un vestido sacado de uno de los escondites del Ser Supremo que Shaltear guardaba y que era más modesto que las otras cosas atrevidas que Nave preferiría caer muerto antes que dejarse llevar por los insectos. De todos modos, ella se destacó como una bailarina del vientre exótica. En el asiento más alto, el rey de Reestice tarareaba para sí mismo mientras se pasaba una mano por la barba pensando cuidadosamente. Estaba particularmente molesto por la codicia que brillaba en los ojos de la facción noble que plagaba a Reestice. Chasqueando la lengua, el rey Ramposa III volvió a mirar a Shirou mientras a cada lado de él estaba su hijo mayor, Barbro, y su única hija, Rener, la princesa dorada. Barbro, recuerda esa cara, dijo Ramposa con severidad. Esa es una persona que puede revolucionar la guerra tal como la conocemos. Con la próxima guerra anual, es imperativo que extendamos una rama de olivo. Ninguna respuesta. La frente de Ramposa se arrugó antes de mirar a su hijo mayor solo para verlo comiéndose con los ojos a Narveral. La frustración hizo que una vena latiera en su cuello, pero al menos su hija Rener parecía estar memorizando sus palabras. ¿Ese es el hombre que dijiste que puede recrear cualquier arma? Preguntó Rener, sus largos mechones de cabello dorado cayendo libremente sobre el vestido que llevaba. Seguramente tiene sus límites. Ramposa solo deseaba que así fuera. Sacudió la cabeza y señaló a Lacus de Blue Rose entre la multitud. Pensar que hubo un día en el que el líder de Blue Rose casi se hizo llorar, murmuró Ramposa. Padre. Rener inclinó la cabeza hacia un lado. Ramposa gruñó. A partir de este momento, no parece haber un límite. Incluso la espada de Lacus fue víctima de una falsificación. ¿Una falsificación es una falsificación, no? Preguntó Rener mientras Barbro continuaba mirando fijamente a Narveral. Incluso podría pedirle que participara en el baile. Ramposa solo se sintió más decepcionado al observar la diferencia en sus hijos. No obstante, él todavía respondió. ¿Sería suficiente una falsificación para hacer llorar a Lacus? Ramposa cerró los ojos y agitó una copa de vino en sus manos. Si escondiera su espada entre todas esas falsificaciones, dudo que incluso ella pudiera decir cuál era originalmente suya. Todas y cada una de ellas bien podrían ser las originales. Ramposa se volvió hacia su hija. Rener, dijo. Sí, padre. Rener intuyó lo que le preguntaría su padre.
¿Puedo dejarte a cargo de las relaciones del reino? Tenía la intención de enviar a Barbro, pero lo he reconsiderado. Por un segundo, la expresión de Renner se desplomó, ya que ella había tenido sus propios planes para el baile, pero no podía rechazar rotundamente a su padre. Podía darse cuenta incluso sin que su padre le explicara lo revolucionario que sería reclutar a Shirou en el reino y en la facción real. La facción noble debía haber estado pensando lo mismo porque Ramposa los estaba mirando. El problema surgió con la información de que Shirou y el excéntrico Magic Caster provenían del reino santo de Roble. Será un honor, padre, pero quizás ya tenga una dama acompañante para el baile. Renner intentó declinar tácitamente, no queriendo participar en la intriga política y llamar la atención de sus hermanos. La decepción nubló la expresión de Ramposa, pero no la forzó porque, ¿te atreves? El actor de Pandora sacudió la cabeza con tristeza mientras una expresión desdeñosa de rabia se dibujaba en el rostro de Narveral. Perdón por actualizaciones más pequeñas. El calor me está matando y el trabajo no ayuda. Realmente necesito comprar un aire acondicionado nuevo. Sudar las palmas de las manos mientras se escribe es lo peor. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Luis B., Eric C., Shingeki, Simone y Akuline. Próxima actualización. Por confirmar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. Calicinia. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08vddgn7z,